Perfecta es la voluntad de Él, ¿verdad? Y si vamos a parar, vamos a poner nuestro teléfono en silencio, a preparar nuestros corazones. Así que hoy vamos a estar en esta mañana Proverbios 3. Como hemos comenzado la semana pasada, el pastor comenzó con el Proverbios 1 y hoy vamos a seguir, ¿verdad? El libro de los Proverbios. Vamos a estar en el Proverbios 3, capítulo 3. Versículo del 11 al 12. Proverbios 3, versículo del 11 al 12. Y como hemos, ¿verdad?, comenzado esta serie, ¿verdad?, que la sabiduría de Dios solamente la podemos buscarlo a través de Él, ¿verdad? Porque el Señor, como hemos aprendido la semana pasada, que cuando ignoramos la voz de Dios, cuando nos desviamos del camino, ignoramos la voz de Dios, van a haber consecuencias. Pero también sabemos que hoy en esta mañana vamos a ver que la disciplina de Dios nos moldea también. La semana pasada estábamos hablando sobre las voces que nos moldean y en esta semana vamos a estar en la disciplina de Dios, pero cómo la disciplina de Dios nos moldea. Y si pueden ponerse de pie, perdón, no se ponga de pie, perdón, antes de que nos pongamos de pie, es importante saber que el libro de Proverbios es conocido por la sabiduría que proporciona. Hay diferentes autores que escribieron este Proverbios. No todos fueron Salomón, pero algunos sí fueron Salomón. Pero esta semana vamos a concentrarnos en el versículo del 12. Pero es importante saber de estos detalles, ¿verdad? Que Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3, lo único que Salomón le oró al Señor es: Dios, dame la sabiduría. Y Dios se la regaló para que Salomón pueda guiar a su pueblo fielmente y correctamente basado en la sabiduría de Dios. Pero hoy nos concentraremos en Proverbios 3, que este proverbio se trata principalmente en cómo un buen padre da sabiduría a su hijo. El capítulo comienza con hijo mío, lo que demuestra, lo que se trata es las instrucciones de un padre a su hijo. Ofrece una sabia guía cómo confiar en Dios, buscar la sabiduría de Dios y vivir una vida recta. Versículos del 11 al 12 se comparan específicamente la disciplina de Dios en que la forma de un buen padre amoroso disciplina a su hijo. Ahora sí, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor que nos guíe en esta mañana y que sea Él hablando a través de su palabra. Oremos. Padre Santo, te damos toda la gloria. Señor, te damos toda la honra, porque tú eres digno de nuestra confianza. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos recuerda cada día que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, por esa misericordia que no la merecemos. Oh Señor, te pido que en este momento y tú me remuevas a mí completamente y que seas tú, tu Espíritu Santo, el que hable a través de mí, Señor. Oh Padre, guíanos para que tu palabra pueda transformar nuestro hacer, nuestros deseos, nuestros anhelos, Señor, y que podamos salir en este lugar personas transformadas a la imagen de Cristo. Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Oh Señor, gracias porque tú nos rescataste, nos redimiste y ahora somos aceptados delante de la presencia de Dios por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a leer Proverbios 3, versículo del 11 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Amén. Pueden sentarse, hermano. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Por qué necesitamos escuchar este mensaje hoy? Bueno, quizás algunos de nosotros veamos, y yo me pongo en primero, a veces en mi vida yo veo la disciplina de Dios como una forma negativa, o a veces me molesto cuando el Señor me disciplina.
Pero cuando Dios nos disciplina, a veces lo vemos como castigo en vez de disciplina en amor. O a veces cuando Dios nos está disciplinando, nosotros nos molestamos porque pensamos que Él nos está castigando. Quizás se han preguntado eso alguna vez. Señor, ¿por qué esto me está pasando en esta etapa de mi vida? ¿Por qué tú permitiste eso? Bueno, ¿qué tal si en lugar de cuestionar la disciplina de Dios en mi vida, la recibimos con amor? Pero yo creo que todos necesitamos escuchar este pasaje hoy, porque la esperanza que tú y yo tenemos es que a través de la disciplina de Dios, Dios nos disciplina como un buen padre. Y hoy la palabra de Dios le tratará de convencer que la disciplina de Dios no es castigo, sino es en amor. Aquí le tengo una imagen. ¿Cuántos de nosotros, y yo me pongo primero en fila, porque esto muchas veces me pasa a mí, cuántos de nosotros a veces nos encontramos manejando el teléfono, manejando y a la misma vez en el teléfono? A mí me pasa, muchas veces. Y en el año 2020-21, yo me recuerdo que antes que mi esposa y yo nos casáramos, en ese tiempo estábamos en la etapa del noviazgo, y yo me recuerdo que yo me fui de su casa, de la casa de mi suegra, la estaba visitando a Samantha. Yo me recuerdo lo primero que Samantha me dijo: Diego, no manejes con el teléfono. Cuando tú estás manejando, no textees. Yo le dije, ok, está bien, no lo voy a abusar. ¿Y qué pasa? Cuando bajé en el palmeto, fácata, le pegué al carro al frente de mí. ¿Qué pasó ahí? Yo en ese tiempo ignoré la voz de Dios a través de Samantha. Por contestar el teléfono a mi hermano que me estaba saludando, choqué. Y por eso me pasó. Samantha no me dijo eso: tenga cuidado de no textear. Ella no me dijo eso porque me quiere castigar o molestar o seguir atrás de mí. No. Es porque ella me ama tanto que ella no quiere que nada me pase a mí. De la misma manera, así es nuestro Padre Celestial, que cuando Dios nos disciplina, Él lo hace por amor a nosotros. Cuando Dios nos disciplina en nuestras vidas, Él no lo hace porque te quiere castigar o porque te quiere molestar. No, es porque Él te ama tanto que Él quiere que nada te pase a ti. Veamos el versículo, mira lo que dice aquí. Versículo 12. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. En otras traducciones, esa palabra dice, ese versículo dice, como el padre al hijo, quien quiere. El proverbio nos comienza con un padre diciéndole a su hijo: hijo mío, no te olvides de las enseñanzas y guarda sus mandamientos en su corazón. Como el pastor dijo la semana pasada, ¿verdad? Que esa palabra hijo mío no se refiere a un niño chiquito, sino se refiere a un joven, a un adulto, a un adolescente, a un niño. Eso se nos refiere a todos. Pero el proverbio nos comienza dando varios imperativos. ¿Qué es imperativo? Es algo que la Biblia nos está mandando a hacer. Pero vemos que a concentrarnos en esta mañana, solamente vamos a concentrarnos en el versículo 2 en esta mañana, para que no se me pierda. Aquí vemos que Dios disciplina a los que Él ama. Él nos deja saber que el propósito de Dios que Él tiene en nuestras vidas es para que tú y yo podamos vivir y caminar en la sabiduría de Dios. La disciplina siempre fue una responsabilidad del padre. Se esperaba que los padres disciplinaban a sus hijos, no por enojo o por castigo, sino para convertirlos en adultos sabios y fieles. Pero la disciplina se consideraba en una muestra de amor, compromiso, inversión en el futuro niño. Deuteronomio capítulo 6 del 6 al 7. Pero por eso cuando Proverbios 3:12 dice, como un padre al hijo quien se deleita, refleja una norma cultural, un padre corrigiendo al hijo que él ama. Y el Señor fue como un padre para Israel. Cuando Israel desobedeció, Dios envió corrección a través de los profetas, a través de las dificultades, incluso cuando estábamos en la serie de los Salmos en el exilio. Pero siempre con el objetivo de la restauración al pueblo, no nunca para rechazo.
Pero ¿cómo podemos ver en la historia de Israel que Dios disciplina a Israel porque los ama? ¿Cómo podemos ver? Bueno, después de que Dios rescató al pueblo de Dios en la esclavitud en Egipto, el pueblo se quejó repetidamente, desobedeciendo y desconfiando en él. Dios no los destruyó, sino los guió durante 40 años en el desierto. Le proporcionó maná, agua inagotable, pero nunca fue el propósito para destruirlos, sino para entrenar a sus corazones a que confiaran en él. Así que Dios no los abandonó en el desierto. Él caminó con ellos, los alimentó, los corrigió y los formó como un padre disciplina a su hijo, como nos dice en el Proverbios versículo 2. Su meta era crecimiento, madurez y bendición, pero nunca para eliminarnos. Proverbios 3, 11 al 12 nos enseña que Dios nos disciplina porque Él nos ama tanto que Él no quiere que nada nos pase a nosotros. Y esto les revela la verdad de que cuando Dios disciplinó a Israel, no fue para destruirlos, sino para ayudarlos a crecer en su fe, a madurar en su vida espiritual, en su carácter y en obediencia. Pero su disciplina siempre tuvo como un propósito para su bien. Pero ¿por qué Israel necesitaba la disciplina de Dios? Bueno, Israel fue como un hijo, como un niño descarriado. Se apartaba de los mandamientos de Dios y la disciplina de Dios tenía como objetivo para llevarlo a regreso a Él. Israel desobedeció al Señor. Ellos abandonaron a Dios para adorando a través de los ídolos. Rompieron el pacto con Dios, incluso ignoraron la palabra de Dios. Pero Dios tuvo que disciplinarlo no como un juez que condena un crimen a la ira, sino como un padre corrigiendo a un hijo amado. Dios disciplinó a Israel porque los amaba tanto, que no se negó a permitir que se destruyera a sí mismo en el pecado. Su corrección no fue condenarlos nunca, sino para restaurarlos en la comunión y traerlos para atrás a Dios, para moldear su corazón, para que confiaran en Él, para que sea un pueblo santo al que Él los llamó a ser. Pero ¿cómo esto se relaciona a nuestras vidas? ¿Cómo esto se relaciona a nuestras vidas a través de la disciplina de Dios en nuestras vidas? Bueno, de la misma manera que Dios disciplinó a Israel en sus vidas porque los ama tanto, así también nos enseña que Dios tiene que disciplinarnos en nuestras vidas. Porque Él nos ama tanto que no quiere que nosotros caigamos, porque su disciplina es últimamente una restauración. Nos enseña la obediencia para moldear nuestro carácter y nos recuerda que le pertenecemos a Él. Entonces, la disciplina de Dios, Dios tiene que disciplinarnos en nuestras vidas a veces. Porque a veces nuestro corazón, a veces mi corazón pecaminoso se va a otro lado, pero por eso su amor, el amor de Dios no nos permite permanecer en un camino que conduce a la destrucción. Pero la disciplina de Dios no es negativo, sino es algo positivo para nuestras vidas. Porque Dios no nos castiga, sino Él lo disciplina como un padre disciplina a su hijo porque lo ama. Y por eso podemos confiar en lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Aceptar la disciplina de Dios nos moldea nuestras vidas. Dios usa la corrección incluso para no dejarnos, para que no nos haga daño, sino para formarnos, para cambiar nuestro corazón. Pero nunca para destruirnos, porque ese no es el motivo de Dios. Sí, la palabra en griego disciplina significa instruir, corregir. Se refiere a un maestro o un estudiante, a un padre, a su hijo porque lo ama. Es la instrucción, es la corrección formal. Eso implica que la corrección amorosa es una corrección amorosa de un padre a su hijo, pero con el fin de que guiarlo a la sabiduría de Dios y para que madure en su fe. Se usa a menudo en la literatura poesía, como los Proverbios, que es un libro de poesía para describir la corrección paternal que conduce al crecimiento. No es puntativa, sino es educativa para nuestras vidas. Es para formar nuestro carácter. Pero es totalmente de la palabra castigo. ¿Verdad? Eso es una equivocación, eso es incorrecto. Dios no nos castiga, sino lo disciplina, es algo totalmente diferente.
La palabra castigo significa imponer una pena a menudo por una mala acción, pero esto no es la palabra que se usa en este Proverbios, pero es solamente para que puedan entender que es diferente al castigo y la disciplina de Dios en nuestras vidas. Porque estos versículos son un llamado. Este proverbio es un llamado urgente de un padre a su hijo. Mira lo que dice el proverbio del versículo 11. Mira lo que dice. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Es la manera en que Dios nos forma y nos hace crecer en nuestro carácter, en nuestra vida espiritual, porque Él nos ama. Porque Él nos ama tanto que Él no quiere que nosotros caigamos en la destrucción. Por eso Dios tiene que disciplinarnos a veces en nuestras vidas. Pero a veces cuando Dios me disciplina, yo lo interpreto mal, su advertencia. A veces me pregunto, Señor, ¿qué intentas hacer conmigo? He habido en un momento de mi vida en lo que yo he ignorado la voz de Dios. Muchas veces ignoro la voz de Dios y escucho las voces alrededor de mi vida. Y por eso, cuando ignoro la voz de Dios, cuando ignoro la sabiduría de Dios, Dios tiene que disciplinarme. Porque Él me ama. Porque Él te ama. Él no quiere que te desvíe del camino de Él. Pero debido a mi desobediencia, a mi pecado, ignoro la sabiduría de Dios. Y por eso enfrento las consecuencias de rebelarme contra Él. Por ejemplo, hace muchos años atrás, yo conocí a este joven que yo lo estaba discipulando. Era hace muchos años atrás. Y este joven le dije la sabiduría, ¿verdad? Le advertí, ¿verdad? Él me preguntó una pregunta. Mira, ¿qué yo debo de hacer con esta relación que estoy con una muchacha, pero no sé, yo creo que yo puedo cambiar la persona? Yo no le dije lo que yo le voy a decir, sino yo le dije lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? La sabiduría de Dios. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver. No te juntes con un yugo desigual. ¿Y qué pasó? Al ignorar la voz de Dios, se desvió y sufrió las consecuencias. Tuvo esa persona le dañó, lo abandonó. Y después este joven se regresa a mí. Mira, ¿por qué? ¿Por qué esto me está pasando? Le digo, bueno, esto pasa porque Dios te tiene que disciplinar, porque Él te ama. Porque Él te ama tanto. Él no quiere que te desvíes. No lo tome en castigo, sino es por amor a Él. Y a veces en nuestras vidas ignoramos la voz de Dios. Dios nos disciplina no porque Él nos quiere castigar o molestar, no. Es porque a veces nuestro orgullo nos dice que creemos que sabemos más que Dios. Al ignorar la voz de Dios, nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, creyendo que sabemos que nuestro razonamiento, nuestro sentimiento o incluso nuestra experiencia de la vida, creemos que sabemos más que Dios. Mira lo que dice el Proverbio en el mismo capítulo, del 3 al 5. Mira lo que dice. Confía en el Señor de todo corazón. Bueno, no dice confía en tu corazón propio, dice confía en el Señor, todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Wow. Es claro. No nos enfoquemos, no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Pero a veces por nuestra carne, a veces porque somos pecadores, ¿verdad? Esto me pasa a mí, a veces a mí me pasa. Yo ignoro la voz de Dios en mi vida. Porque a veces yo creo que yo sé más que Dios. Pero, ¿qué pasa? Dios tiene que disciplinarme. Porque Él te ama. Él no quiere que tú te desvíes. Mira lo que le pasó al rey Salomón al ignorar la voz de Dios. Salomón fue disciplinado por Dios, por amor. Porque no se adhirió a la voz de Dios, a su palabra, a la sabiduría de Dios. Salomón usó la sabiduría de Dios, pero hasta que en algún momento él ignoró la voz de Dios. Y cuando eso pasó, Salomón tuvo que enfrentar las consecuencias.
Salomón le oró a Dios, Señor, dame la sabiduría. Pero Salomón ignoró la voz de Dios. Porque Dios le dijo a Salomón claramente los mandamientos, obedezca la ley y advertencias personales. Un rey, Dios le dijo en Deuteronomio capítulo 6, 17, del 16 al 17, un rey no debe multiplicarse con esposas, ni casarse con una mujer extranjeras. Pero ¿qué pasó? Salomón no confió en Dios, sino confió en sus riquezas, en su corazón, y por eso se desvió. Primera de Reyes 9, del 4 al 7. Dios le dijo directamente a Salomón que anduviera en sus caminos y cumpliera sus mandamientos, advirtiéndole que las consecuencias, si se recurre a otros dioses, van a haber consecuencias, Salomón. ¿Y qué pasó? Salomón tuvo varias mujeres, se casó con extranjeras que le hicieron cambiar de opiniones. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubines. Muchas de ellas eran de otras naciones las que Dios le había prohibido de explícitamente casarse. Construyó lugar para altos para los ídolos, pero cuando comenzó a adorar a dioses falsos, Salomón empezó a confiar en la riqueza y en sus ejércitos en vez de confiar en la sabiduría de Dios. Salomón ignoró la palabra de Dios. Permitió que la adoración falsa en Israel entraba. Confiaron en las riquezas, pero en lugar de confiar en Dios. Pero Dios lo disciplinó a Salomón por amor, no porque castigo, porque lo destruyó. No, es porque Él es un buen padre. Porque Dios es un buen padre, Dios no lo destruyó. Y por eso, por las consecuencias, Salomón fue disciplinado, pero fue por amor. Pero nosotros no estamos tan lejos de Salomón. ¿Dónde o cómo puedes estar rodeándote de sabios consejos en este momento y te niegas a escuchar la voz de Dios? Piensa en un momento, ¿a dónde en esta etapa de mi vida yo estoy rodeando con otras personas con consejos en este momento? Con consejos que me dan consejos sabios en la Biblia basada en la palabra de Dios, pero en este momento me estoy negando a escuchar la voz de Dios y creo que yo tengo un mejor camino que Dios. ¿Estoy ignorando la voz de Dios en este momento? Tenemos que reflexionar, ¿verdad? ¿En qué etapa de su vida, en qué momento tú has ignorado la voz de Dios en este momento? ¿Y qué pasa si seguimos por ese camino? ¿Dónde vamos a terminar? En la destrucción. O tal vez está en una temporada que está saliendo, que está comenzando a conocer a una persona, pero sabes que la palabra de Dios te dice, ¿verdad? Que no te juntes con ese yugo desigual y por eso, porque te va a desviar de ese camino. Quizás la palabra de Dios te está enfrentando hoy mismo, pero tú estás ignorando la voz de Dios porque crees que sabes más que Dios. Escuchas sermones, palabras, la palabra de Dios, lees la Biblia, pero igual estás ignorando la voz de Dios. O tal vez estamos en este momento, no estamos aceptando la corrección de Dios en nuestras vidas por mi orgullo. Porque mi orgullo me dice, mira, Señor, yo no necesito que tú me guíes. Yo necesito tu corrección. Yo sé lo que yo estoy haciendo, yo he vivido mucho la vida. Tengo muchos años para que ahora el Señor me venga y me diga lo que tengo que decir a través de su palabra. Ese es el orgullo. Porque a veces pensamos que sabemos más que Dios. O quizás en este mismo momento te estás resistiendo a la disciplina de Dios. Porque estamos eligiendo nuestro propio camino. Como dice Proverbios 3:5. En lugar de escuchar la sabiduría de Dios a través de su palabra. Proverbios claro. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo corazón. No te apoyes. Pero a veces, muchas veces, no sé ustedes, pero a mí a veces, mi corazón pecaminoso, a veces por mi pecado, es que está en mi corazón, pienso que yo sé más que Dios. Yo pienso que yo sé más que Dios. Que yo no tengo que confiar en Él, sino confío en mi propia inteligencia, en mis emociones. Pero es al contrario, ¿verdad? La palabra de Dios dice, no confíe en tu corazón, no confíe en tus emociones, porque tus emociones te engañan.
Y eso lo escuchamos a veces en el mundo, ¿verdad? El mundo que vivimos hoy dice, persigue tu corazón, haz lo que tu corazón te dice. No, no confíes en tu propio corazón, hermano, porque este corazón es pecaminoso. Y me va a desviar, no al camino a la vida, sino al camino a la destrucción. Por eso tengo que escuchar la voz de Dios. Porque Dios lo sabe todo. Dios es un Dios soberano. Él lo sabe todo. Por eso podemos confiar en Él. Por eso nos podemos apoyar en su sabiduría. Porque para que nos guíe correctamente. Pero a veces nosotros no confiamos en su palabra. No escuchamos la voz de Dios en nuestras vidas. Pero hermano, aquí está la buena noticia. La buena noticia, escúcheme esto. La buena noticia es que la cruz me dice que Jesús aceptó la disciplina de Dios en la cruz del Calvario por mi pecado. Él cargó con nuestra vergüenza y nuestra culpa para que ahora en Cristo Jesús seamos justificados a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso Dios no nos castiga. A veces si escucha eso es equivocado. No, Dios es porque Dios me está castigando. No, Dios no te está castigando porque Dios castigó a su Hijo por ti. Porque ahora nosotros lo que recibimos ahora es disciplina en amor. Amados hermanos, el Señor es un buen Padre que nos ama. Jesús no se opuso a la voluntad de Dios. Él se sometió completamente. Lucas 22:42 dice, Padre, que no se haga su voluntad, sino la suya. En la cruz soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y ahora nos ofrece gracias. Lo que ahora nosotros recibimos es como hijo, no es castigo, sino es disciplina por amor. Miren lo que dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo este Proverbios se resume? ¿Cómo este Proverbios apunta a Jesús? Bueno, tenemos un mejor Salomón. Jesús es mejor que Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón recibió gran sabiduría de Dios, pero él la ignoró y pecó. Jesús él no, porque él no solo es un hombre que recibió la sabiduría, pero Jesús mismo es la sabiduría misma de Dios. Su sabiduría es perfecta, inagotable y siempre se aplica con amor. Él sí confió completamente en el Padre. Jesús nunca se apoyó en su propia sabiduría humana, sino que siempre obedeció a la voluntad de Dios. Jesús fue un mejor Salomón, porque él sí soportó la disciplina de Dios. Y él siguió el plan de Dios hasta la cruz del Calvario. Jesús nunca escuchó las voces de los que lo estaban rodeando, pero él caminó fielmente. Él vivió la vida perfecta que tú ni yo nunca jamás vamos a vivir. Por eso ahora, porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, ahora lo que tú y yo recibimos no es disciplina, hermano. Es amor, como un buen padre, porque Él nos ama. ¿Se recuerda la analogía del teléfono? Regresemos al teléfono un momentico. Cuando Samantha me dijo, mira, no conteste el teléfono cuando manejes. Y esta oveja, en desobediencia, caminando la desobediencia, ¿qué es lo que me pasó? Choqué. Bueno, Jesús, la advertencia que hizo Samantha en mi vida, ¿verdad? Ella lo hizo porque me ama. Es igual a nuestro Padre Celestial. La advertencia era una disciplina amorosa. De la misma manera, Dios nos da sus mandamientos no para eliminar nuestra alegría, sino para que podamos estar protegidos por Él y llevarnos a Él. A menudo al ignorar su voz,
Cuando ignoré la voz de Samantha, me distraí, pero a veces en nuestra vida nos distraemos con las llamadas del mundo y terminamos haciendo daño a través del pecado. Pero Jesús nunca se desvió. Él completamente sus ojos en la cruz, siguiendo la voluntad del Padre. Y por eso Jesús fue disciplinado en la cruz del Calvario, para que ahora cuando tú y yo lo que recibimos no es castigo, hermano. Dile a la persona al lado, Dios no te castiga, Él te ama. Dios no nos castiga, sino Él nos disciplina, porque Él quiere moldear nuestro corazón, porque Él quiere moldear nuestro carácter, porque Él quiere cambiar las áreas que tú y yo necesitamos. Como un buen padre que disciplina a su hijo, así es Dios con nosotros. Dios nos disciplina porque Él nos ama tanto que Él no quiere que nosotros nos desviemos del camino. Ahora, hermano, en vista a la cruz de Cristo y en unión con el poder de su Espíritu Santo, ¿qué cambiaría si no confío en mi entendimiento o la sabiduría de la cultura? Ahora no tengo que vivir constantemente bajo la disciplina de Dios, porque yo voy a escuchar y poner en práctica la voz del Evangelio, de un mentor o de la palabra de Dios. Me guío por la palabra de Dios, porque Dios me ama. Él no me está haciendo eso porque Él no es un juez, sino Él es un buen padre que me ama tanto que no quiere que me desvíe del camino, para que Él quiere moldear tu corazón. ¿Por qué Dios me está disciplinando? Porque Él te ama. Porque Él quiere moldear tu corazón. Él quiere cambiar las áreas todavía que están en este corazón pecaminoso. Es porque Él me ama. La disciplina de Dios no es un castigo, hermano, sino es un entrenamiento amoroso para moldear nuestros corazones, para que confiemos más en Él. Quizás algunos de nosotros estamos aquí por primera vez y quizás estamos viviendo una vida distraído, reconociendo que cada llamada del mundo perseguimos solo para encontrar un vacío, un roto en tu corazón, una herida en tu corazón, pero quizás en este mismo momento tú estás ignorando la voz de Dios, pensando que sus mandamientos estaban ahí para restringirnos, cuando en verdad se pronunciaron para protegernos. Pero hoy Jesús, escuchen esto, hoy Jesús te invita a entregar tu vida, para que ahora en Cristo sea el día que tú puedas recibir esa gracia en amor, en disciplina, en vez de castigo. Porque Jesús fue a la cruz. Jesús fue castigado por el pecado tuyo y mío en la cruz del Calvario, para que ahora tú y yo lo que recibimos es amor. Hermano, hoy el Señor nos recuerda que la disciplina de Dios nos moldea, nos ama. Y a veces en nuestras vidas, cuando ignoro la voz de Dios, van a haber consecuencias en nuestras vidas. Pero la corrección de Dios es siempre por amor, no es en condena. Así como la advertencia que me dijo Samantha del teléfono vino en amor para protegerme, es igual la voz de Dios. Porque cuando escuchamos la voz de Dios en su palabra, es porque Él nos ama tanto, que Él no quiere que nosotros nos desviemos. Jesús obedeció perfectamente la voluntad del Padre en nuestro lugar. De modo que ahora la disciplina de Dios es siempre por bien, nunca es por mal o por un castigo, porque Él me está molestando. No es porque a veces en la vida, cuando nosotros nos desviamos, Dios tiene, como dice el proverbio, ¿verdad? Dios disciplina al que ama. A veces Dios tiene que corregirnos, instruirnos, para que no nos desviemos. Así que en esta semana, cuando vayas a tu trabajo, a tu casa, a tu familia, recuerda que Dios te ama. Pero no solamente Él te ama, Él quiere cambiar tu corazón. Él quiere moldear tu corazón.
No por castigo, hermano. Si escuchas esa palabra, descarga esa palabra en tu mente. No es porque Él te está castigando en este momento, sino porque Él es un buen Padre. Y por eso Jesús sí fue castigado. Jesús fue castigado por tus pecados y por mis pecados, para que ahora lo que recibimos es amor de un buen Padre que nos ama. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por recordarnos que tú eres un Dios amoroso, que tú eres un Dios que nos ama, que tú eres un buen Padre que nos ama, a pesar de las oportunidades que nos pasan en la vida, Señor. Tú no tienes que corregir, pero no lo haces por castigarnos o por enojo, sino es que, Señor, tú a veces tienes que disciplinarme, porque me amas y nos amas como hijos y hijas, y tú no quieres cambiar, moldear nuestro carácter. Gracias, Señor, porque la esperanza que tenemos ahora es solamente en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú castigaste a tu Hijo por nosotros, para que ahora lo que nosotros recibimos es solamente amor de un buen Padre que nos ama. Señor, darnos ese discernimiento, darnos esa sabiduría que solamente viene sobre ti. Y perdóname, Señor, perdóname a mí cuando las veces que he ignorado tu voz. Y ayúdanos, Señor, a caminar en la sabiduría de Dios. Porque solamente cuando caminamos en tu sabiduría, nos guía hacia la vida. Todo esto te lo pedimos en tu Hijo amado Jesús.